Muy buenas tardes a todos y bienvenidos al primer webinar de la asociación OCH, la Asociación Española de Construcción Industrializada. Estamos muy contentos de poder empezar con esta nueva iniciativa de formación online. Y nada, comentarles que la temática de hoy será métodos constructivos ligeros y su impacto ambiental. Antes de nada, les voy a poner a todos los asistentes un pequeño vídeo de la presentación de la asociación por parte tanto del presidente como del vicepresidente y espero que lo disfruten. Buenos días, mi nombre es Luis Fernández, soy el presidente de la Asociación Española de Construcción Industrializada, también denominada Offsite Construction Hub. Vamos a pasar unos minutos explicando el origen de la asociación, las motivaciones, estrategia y el camino que nos queda por andar en esta transformación tan importante y relevante que es la transformación del sector de la construcción hacia la industrialización. Buenos días a todos, mi nombre es Juan Manuel Vázquez, soy el responsable de construcción industrializada de SICA España. Y dentro de la Asociación Española de Construcción Industrial, de Offsite, soy el vicepresidente de la asociación. La Asociación Española de Construcción Industrializada es una asociación donde empresas, profesionales, instituciones, startups, emprendedores y otros actores sectoriales se unen para fomentar el aprendizaje, el trabajo colaborativo, para dar respuesta a los retos y desafíos que la construcción industrializada tiene por delante en la transformación sectorial. La Asociación Española de Construcción Industrializada quiere, como asociación, ayudar a responder a las exigencias de cambio de paradigma en el menor tiempo posible y de la forma más productiva posible, a través de la creación de cohesiones, colaboraciones y propuestas que representen a todos los agentes sectoriales. La asociación tiene un marcado perfil transversal y holístico, porque entendemos que afecta a todos los agentes. Respecto a los miembros que somos en la asociación, nosotros lo tenemos segmentado en cuatro tipos de miembros, ¿vale? Sobre todo por volúmenes, desde autónomos a la pequeña, a la mediana y a la gran empresa. Pero comentar que la asociación, pues al final reúne a todos los agentes sectoriales, ¿vale? Interesados en promover la construcción industrializada y empujar la innovación dentro de la construcción a nivel nacional. Y sobre todo lo que estamos promoviendo en la asociación es que la asociación reúna a todos los agentes sectoriales e interesados en promover la construcción industrializada y la innovación dentro de la construcción a nivel nacional, ¿vale? Porque la asociación es una asociación nacional. Pues sobre todo la asociación va dirigida a todas las empresas, instituciones, profesionales, startups, emprendedores y los principales actores de la construcción, fomentando la construcción industrializada, que creemos que es el presente y el futuro de la edificación en España y a nivel mundial. Comentar que el OCH no deja de ser un espacio, ¿vale?, donde nosotros vamos a fomentar el aprendizaje de las empresas, a fomentar el trabajo colaborativo y la co-creación a través de la innovación, de la sostenibilidad y de la digitalización. Varias empresas en un entorno rebuild, en un entorno de construcción industrializada, acordamos poner en marcha una asociación que tuviera el objetivo fundamental de impulsar la industrialización, los procesos industriales vinculados a la construcción, que empezaban a tener una demanda, un sentido y una necesidad. Y en marzo de 2021 se oficializa la creación de la asociación. Por lo tanto, estamos ahora en marzo del 2023 de segundo aniversario. Respecto a cómo hacerse miembro de la asociación, tenemos en nuestra web viene absolutamente toda la información, pedir información sobre cómo hacerse miembro de la asociación, pero sobre todo comentar que al final, lo que más nos gusta de la asociación es que lo tenemos dividido también otra vez como en 5 segmentos, ¿vale? Se puede ser miembro a través de siendo simplemente un simpatizante, un suscriptor. Luego también tenemos ya miembro profesional autónomo, ¿vale?, que es lo que comentamos antes de la diferente segmentación que tenemos dentro de la asociación, y luego también podemos ser miembro empresa y luego de miembro empresa dividido en 3 tipos, en pequeña empresa, mediana empresa y gran empresa. Si quieres ampliar la información reportada y conocer más qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos y quiénes somos, te invito a que te pongas en contacto con la Secretaría a través de la página web o por teléfono y te daremos gustosamente información al respecto de quiénes somos y de cómo puedes formar parte del equipo.
Bueno, y tras la presentación de la asociación, decirles también que desde la asociación tenemos muchas iniciativas, como son vídeos divulgativos. Ahora comenzamos con la formación y también tenemos en nuestra página web una guía sobre sostenibilidad de la construcción industrializada, la cual ya tienen disponible para poder consultarla en cualquier momento que deseen. Recordarles a todos los inscritos y asistentes que deben tener las cámaras y los micrófonos apagados, que esta sesión va a ser grabada y se publicará más tarde en la página web de la asociación y que pueden estar escribiendo todas las preguntas y todos los comentarios que deseen a través del chat y más tarde se les responderán en la mesa redonda. Bien, y dando paso ya a los ponentes, hoy tenemos con nosotros a Diego Rodríguez de Thermochip, la empresa Thermochip, y a don Manuel Marrama de la empresa Stalar, que van a ser los ponentes y van a explicarnos un poco sobre los métodos constructivos ligeros y su impacto ambiental. Así que, sin más demora, doy paso a don Manuel Marrama, que va a ser el primer ponente de hoy, y espero que disfruten mucho de esta sesión. Cuando quieras, Manuel. Hola, pues muy buenas tardes. Y gracias, Álvaro, por la presentación. Gracias por la invitación a participar en este primer webinar de la construcción del offsite, construcción industrializada. Estamos muy contentos de formar parte de esta asociación, que nos está ayudando muchísimo a visualizar todos los métodos modernos constructivos en España y, de hecho, recientemente en el último Revit se publicó la guía de la industrialización, en la que formamos parte dentro de la comisión de financiación para el desarrollo de esta guía y en la que va a suponer, pues, la que va a poner un poquito el camino, ordenar un poquito el camino hacia la forma en la que entendemos y la forma en la que ordenamos el sector para que todos hablemos un mismo lenguaje, ¿no? Entonces, sin más, paso a explicaros un poquito lo que teníamos preparado para hoy. En primer lugar, habíamos preparado un programa en el que teníamos que hablar de métodos ligeros, ¿no? De estructurales ligeros. Dentro de los métodos modernos de construcción existen muchos, todos son igualmente importantes. Nosotros somos fieles defensores de la idea de que ninguno es sustitutivo de ningún otro, sino que todos son, básicamente todos son... ayudan a colaborar y ayudan a mejorar los métodos tradicionales, ¿no? Entonces, es importante que entendamos el concepto de que ninguno de los métodos ni ninguna de las empresas de las que forman parte del offsite es una empresa o es un método que viene a eliminar cosas tradicionales por completo o que viene a anular al resto de los métodos. Cada uno encuentra dentro del mercado, que es muy grande, su aplicación y su punto concreto, ¿no? Donde ser muy válido en cada una de las aplicaciones. En este sentido, el sistema estructural ligero o Light Steel Framing es un sistema que se caracteriza, como su nombre indica, ¿no? Por ser muy ligero, ¿no? Al final se trata de unos perfiles conformados en frío mediante una máquina de control numérico, una perfiladora de control numérico, que lo que nos va a permitir es realizar una estructura ad hoc en cada proyecto con total exactitud. Para ello utilizamos un acero estructural. El acero estructural que utilizamos es en concreto en nuestro sistema. En nuestro sistema es en concreto el S350GD, es un acero de alta resistencia. Nos permite trabajar con unos sistemas con unos perfiles muy finos, de entre 1 milímetro y 1,2 milímetros, y con ello lo que podemos hacer es generar estructuras autoportantes a base de paneles portantes en vertical y paneles o cerchas en horizontal que conjuntamente forman un esqueleto estructural que viene a configurar la estructura de una construcción, ¿no? Es importante mencionar que se trata de un sistema de cálculo, por tanto no es algo prefabricado, estandarizado, sino que es algo que se prepara en cada caso a medida, como comentaba,
para cada proyecto, ¿no? Entonces hay que pasar primero por una fase de diseño, una fase de cálculo estructural, una fase de fabricación mediante estas máquinas de control numérico que fabrican exactamente lo que se diseña, y todo ello forma un paquete que es el paquete estructural que permite al final ejecutar estructuras que han sido industrializadas off-site en una fábrica, con lo que ello permite en cuanto a control de calidad, en cuanto a control de los procesos, y a la vez permite acelerar la fase constructiva on-site, porque on-site se produce un ensamblaje muy rápido de esta estructura que permite que todas las tareas que vienen a continuación tras la estructura puedan entrar a ejecutarse desde prácticamente el momento cero en el que iniciamos el montaje de la estructura. Entonces, es algo, es una característica muy particular de los sistemas ligeros. Comentar también que para el cálculo de la estructura se utiliza pues toda la normativa de los eurocódigos y del código técnico de la edificación. Lógicamente, que todas las estructuras que se ejecutan siempre están calculadas, certificadas y visadas. Seguimos. Ventajas de los sistemas estructurales ligeros, en concreto del steel frame con acero. Las ventajas son estas que podemos ver aquí. Hay otras muchas, ¿no? Pero por destacar algunas, destacaríamos la ligereza en la que nos beneficiamos en todas las fases del proceso, porque nos beneficiamos de la ligereza en las fases de acopio, también en las fases de fabricación, en las fases de suministro y en las fases de montaje, ¿no? La ligereza del sistema es su gran característica. Como vemos en la imagen, pues aquí tenemos una vivienda completa una estructura de una vivienda totalmente completa de 200 metros cuadrados, perfectamente ubicada dentro de un camión para ser transportada en un solo camión a un destino, ¿no? La durabilidad del sistema también estructural también es una característica muy importante. El acero que se utiliza viene recubierto con un cincado, es el cincado 275, o en nuestro caso utilizamos el Magnelis, que es un cincado de altísima prestación, que lo que permite es, mediante una composición también a base de un porcentaje de magnesio, permite que en todas aquellas partes en las que se producen cortes o rasgaduras o durante el proceso constructivo sufre algún daño a la estructura, que se autorregenere la capa de cubrición del cincado. Por lo tanto, se garantiza que la oxidación tarde en aparecer el máximo de tiempo posible. De hecho, el Magnelis es un tipo de recubrimiento específico para el acero que permite mantener las estructuras a la intemperie durante muchísimo tiempo sin que se vean afectadas. La rapidez que permite estos sistemas en la ejecución es también muy importante, ya no solo porque es muy rápido en la ejecución. Para que nos hagamos una idea, ejecutar una vivienda de 150 a 200 metros cuadrados o hasta 300 metros cuadrados, si hablamos de una sola planta, es una semana de tiempo el montaje en obra. En fábrica estaríamos hablando de aproximadamente 10 jornadas de trabajo. Por lo tanto, es muy rápido ejecutar, fabricar y también instalar las estructuras. Por lo tanto, esto permite planificar muy bien y permite ajustar muy bien dentro del planning de una obra los momentos en los que se debe aparecer. También permite evitar errores esta rapidez, porque no tenemos por qué anticipar demasiado la fabricación. Sabemos que en construcción muchas veces todo no es exactamente como uno quisiera. Entonces, en todas esas fases previas en las que todavía es necesario pues, realizar movimiento de tierras, cimentaciones y demás, podemos esperar lo suficiente como para que, en cuanto exista una verificación on-site en el terreno de que todo está conforme debe ser,
iniciar la fabricación para evitar errores y aprovecharnos de esta rapidez, ¿no? que podemos emplear a posteriori. También aporta rapidez al resto de tareas que vienen a continuación tras nosotros, porque es muy importante, o la característica más importante, como mencionaba antes, no solo es la rapidez en la ejecución, no en una semana, ¿no? Esto donde se ve muy bien es en los proyectos de mayor escalabilidad. Por ejemplo, imaginemos un proyecto de 12 adosados en los que nosotros podemos montar las estructuras en 6 semanas de tiempo, pero digamos que a partir de la segunda semana, la gran ventaja es que todo el resto de los trabajos ya pueden entrar dentro de la obra y seguir nuestros pasos completando todas esas estructuras que vamos dejando tras nosotros. Entonces, esto lo que permite es que si cogemos el típico diagrama de Gantt, podamos coger todas las tareas que vienen a continuación de la estructura y traérnoslas al principio prácticamente, ¿no? Dejándonos una semana de tiempo. Sería suficiente como para otorgar suficiente tracción al proyecto. También otra ventaja muy importante que permiten los sistemas ligeros son la flexibilidad del diseño. Como decía antes al principio, estos sistemas no son sistemas que se caracterizan por ser prefabricados, estandarizados o cerrados. Todo lo contrario, es un sistema totalmente abierto en el que nosotros reproducimos con exactitud lo que el arquitecto ha diseñado. No es un sistema que devuelva esques o peros en cuanto al diseño. Simplemente nos ajustamos y reproducimos exactamente lo diseñado y para ello utilizamos en mayor medida posible toda la parte de estructura ligera dentro de las construcciones, viviendas o edificios. En algunos casos debemos combinar esos diseños con aceros laminados en caliente y nosotros lo que hacemos es diseñar estructuras, ¿no? Las empresas que fabricamos estructuras, aunque sean con sistemas ligeros, fabricamos estructuras, no solo estructuras súper ligeras. Lo que hacemos es optimizar nuestras herramientas para que sean lo más ligeras posible, pero sin olvidar que hay que representar con exactitud aquello que se diseñó en el proyecto arquitectónico. Obviamente, cuando se interactúa desde el principio con la parte de diseño y entramos a trabajar con el famoso Design for Manufacturing desde el principio, pues el resultado va a ser mucho más óptimo, ¿no? Porque podremos obtener todos los beneficios del sistema, ¿no? Si desde el principio lo tenemos planificado. También es otra de las ventajas la eficiencia energética que permiten aportar todos estos sistemas, porque afortunadamente en el mercado existen ya una serie de empresas que son las que vienen tras nuestros pasos una vez hemos montado la estructura. Es el caso, por ejemplo, de Thermochip, que a continuación nos hará la presentación, en el que cuentan con materiales totalmente certificados, totalmente óptimos para conseguir optimizar la eficiencia energética de las viviendas. Y es que nuestras estructuras están hechas para ello, es decir, son estructuras que están pensadas para admitir tras nuestros pasos aquellos sistemas de aplacado, fundamentalmente, tanto por el exterior como por el interior, que permiten el uso de todos estos materiales que afortunadamente hoy tenemos en el mercado y que son muy potentes para obtener una eficiencia energética magnífica de las construcciones. Y por último, la sostenibilidad. La sostenibilidad, teniendo en cuenta que el acero es el principal material reciclado en el mundo y que además es infinitamente reciclable, para aquellos casos en los que dentro del ciclo de vida de una construcción terminase siendo desmontada o desmantelada para ser reutilizada de cualquier otra forma, pues las estructuras podrían ser reutilizadas de nuevo, ¿no? No decimos ninguna locura si decimos que dentro de las estructuras que utilizamos en nuestras viviendas pues hay partes de trenes, de coches o de otras casas que en algún día fueron, ¿no? Porque es material fundamentalmente reciclado, vuelto al ciclo de producción con el que se vuelve a elaborar la materia prima que se elabora en bobinas de acero conformado en frío y posteriormente nosotros perfilamos esas bobinas convirtiéndolos en el perfil estructural, ¿no?
Siguiendo con un poquito la definición de qué es el sistema estructural ligero, queremos comentaros también las distintas aplicaciones, ¿no? donde se está utilizando. Fundamentalmente, tenemos en la mente siempre la visión, como tenemos aquí en la imagen, por ejemplo, de una estructura, de una vivienda en la que, en este caso, el steel framing es una estructura primaria, ¿no? Es la estructura principal del edificio y también, en este caso, la estructura secundaria del edificio. Es solo steel frame, ¿no? Pero no tiene por qué ser así. En muchas construcciones, sobre todo en residencial en altura, en edificios, el steel framing o los sistemas ligeros no actúan como estructura primaria y conviven con estructuras primarias de laminado en caliente o de hormigón, siendo estructuras secundarias, por ejemplo, para el soporte de los elementos de fachada, para el cerramiento de fachada o para las divisorias interiores de los distintos apartamentos, ¿no? Por ejemplo, también para la formación de cubiertas, pendientes de cubierta, etcétera. Como os decía al principio, no tiene por qué pensarse con el sistema estructural ligero como algo sustitutivo de nada, sino como complementario de muchas otras soluciones, ¿no? o como solución a muchas otras alternativas que ya existen en el mercado, ¿no? Y dentro de ello convive muy bien en la creación de estructuras para colegios, hospitales, residencias, centros comerciales, etcétera, ¿no? ¿Cómo se puede empezar a utilizar en estructuras ligeras en un proyecto, ¿no? Pues os he puesto aquí esta imagen que es un poco representativa entre lo que es el 3D y lo que es la realidad. Como os comentaba antes, en realidad es muy sencillo el empezar a utilizarlo y requiere de una cosa que técnicamente es muy sencilla, pero que en la realidad luego tampoco es tan sencillo, y eso es la colaboración, ¿no? Porque es fundamental para tener éxito en un proyecto de este estilo que exista colaboración desde el principio. Cuanto más al principio sea, mejor. Tradicionalmente, habitualmente, nos siguen llegando la mayoría de proyectos pensados en tradicional para convertirlos a estructura ligera, con steel frame, y lo que hacemos es, a partir de ese diseño arquitectónico, transformarlo mediante nuestro software de diseño propio al lenguaje estructural nuestro, como vemos aquí en la imagen, generando una imagen un modelo 3D con nuestro lenguaje estructural que forma la totalidad del volumen de una vivienda o de una construcción, en este caso de 12 adosados. Una vez tenemos ese modelo inicial, lo que hacemos es, o lo que se debería hacer en todos los casos, es pasarlo por un proceso de destilado. Un proceso de destilado que lleve de esa previsualización inicial a un modelo definitivo y totalmente revisado, listo para ser fabricado. No hay que olvidar que nuestra máquina va a ejecutar, o nuestras máquinas van a ejecutar con exactitud en el perfilado de los perfiles que conformarán la estructura aquello que le digamos, ¿no? Entonces, la máquina no se va a equivocar, los que nos podemos equivocar somos nosotros. Entonces, debemos dotar del mayor rigor a ese proceso de destilado, a ese proceso colaborativo inicial, ¿no? Entonces, ¿cómo empezar a trabajar con estos sistemas? Sin ninguna duda, es mediante el uso de las plataformas BIM, mediante el uso de modelos 3D, ya sea un IFC o cualquier otro, mediante los modelos Revit o mediante cualquier otro modelo que nos permita colaborar en una única plataforma, que nos permita modelar sobre herramientas 3D que al final nos determinen, nos arrojen un modelo definitivo listo para ser fabricado, chequeado y comprobado por todos los actores para luego ser fabricado. Ello nos va, en ese proceso, es un proceso normalmente muy enriquecedor porque cada uno aporta desde su punto de vista todas aquellas cuestiones que podrían o deben ser tenidas en cuenta, ya sea como, por ejemplo, tener en cuenta los pasos de instalaciones, los huecos de las ventanas y de las puertas, las alturas libres,
dónde van las cajas de los magnetotérmicos eléctricos, en el paso de las instalaciones para el tema de los baños, dónde va la cisterna del VC, etcétera, etcétera. Tendríamos una serie de cuestiones a tener en cuenta. Nosotros lo que se suele hacer es tenemos elaborado una guía que nos permite en ese proceso de colaboración con los arquitectos o con los despachos técnicos seguir esa guía que nos permiten no olvidarnos nada y seguir un camino ya a base de un aprendizaje validado de los años de experiencia. Nos van a ayudar a cada vez tener un documento o un archivo final listo para la fabricación con mucho más rigor y mucho más potente, ¿no? Aún y con todo eso, siempre después de cada una de las construcciones recogemos el feedback y todas aquellas cuestiones que podríamos haber tenido en cuenta y que por una razón u otra no se tuvieron en cuenta para modificar este archivo e ir alimentándolo de forma que sea una constante de mejora dentro del proceso para cada vez generar estructuras, nosotros lo llamamos como más inteligentes, ¿no? Que tengan en cuenta todos los detalles para que en obra se tenga que pensar lo mínimo posible en ahora cómo solucionamos esto otro. Al final se trata de que en obra todo sea mucho más sencillo. Entonces esto podría ser un poco la explicación de cómo se puede empezar. ¿Cómo? Pues es dirigiéndose a una empresa que sea profesional en cuanto al uso de estos sistemas, dejándose asesorar por el industrial, que es algo muy importante a tener en cuenta dentro de los métodos modernos de construcción. El industrial tiene mucho que decir, tiene mucho aprendido y experimentado, y nutrirse de eso seguro que va a facilitar el cómo hacia el proceso de cambio hacia sistemas, en este caso estructurales ligeros, ¿no? Por último, comentar cómo puede ayudar a reducir el impacto ambiental durante todo el ciclo de vida de un edificio, ¿no? Es un tema muy importante que cada vez va a ir cobrando más importancia, y en el caso de las estructuras ligeras de acero conformado en frío o steel framing, en este caso nosotros tenemos mucho a nuestro favor en cuanto a que ayudamos en las distintas fases, ¿no?, del ciclo de vida. Yo os he puesto aquí algunos puntos, los que considero a grandes rasgos los más importantes, ¿no? En primer lugar, ayudamos en la fase de compra del producto, ¿no?, porque se utiliza material reciclado y además, como os he comentado antes, es infinitamente reciclable. En este caso, la propia naturaleza del producto ayuda en dos de las fases del proyecto. En la fase de compra del material, porque sería material reciclado, pero además también en el hecho de que si pasado cierto tiempo se tiene que reutilizar ese material, pues sería material que se podría volver a reutilizar. En cuanto al material reciclado, existe la posibilidad de entregar incluso, de optar a la compra de bobinas certificadas prácticamente con cero emisiones, en las que en el proceso de fabricación se está realizando con fuentes de energía totalmente renovables, que permiten que el proceso de fabricación de la propia bobina de acero ya contenga en sí mismo intrínseco un altísimo porcentaje de reducción de emisiones de CO2. Esto a día de hoy ya es viable y ya se está utilizando en algunos proyectos, y además en algunos proyectos es algo como requisito indispensable para el proyecto. Después también es muy importante en una fase de aprovisionamiento ver cómo ayuda en estos sistemas. Tenemos aquí una imagen real de un camión que llega a una de nuestras plantas de fabricación en las que aparentemente vemos que va prácticamente vacío porque las bobinas pesan mucho y en cuanto a volumen, pues no ocupan mucho volumen, pero sí tienen mucho peso, ¿no? Entonces, a priori se podría pensar en que no es muy eficiente porque parece como que el camión va medio vacío, pero es que
en este camión viajan 5 casas, 5 viviendas que están ahora mismo en bobinas, que una vez estas bobinas desplegadas y conformadas en los perfiles van a configurar la estructura de 5 viviendas, lo cual es optimizar muchísimo el transporte de aprovisionamientos, ¿no? Si esto lo comparamos con otras tipologías o con otros materiales, nos podemos hacer idea un poco de la cantidad de camiones que necesitamos transportar para los aprovisionamientos de 5 casas, o de las estructuras de 5 casas. A continuación, también es muy importante en la fase de suministro, porque una vez nosotros hemos transformado en la estructura primaria de una vivienda estas bobinas en paneles, podemos transportar en un camión la estructura de una vivienda completa, como veíamos en la imagen anterior, ¿no? Os la vuelvo a mostrar. Aquí tenemos las bobinas transformadas en paneles para luego ser ensambladas en obra, como aquí tenemos, formando la estructura de la vivienda completa. Pues eso lo podemos realizar en un único camión. Si además, en lugar de enviar a obra los paneles ya conformados en 2D, en 2 dimensiones, como veíamos en la imagen del camión anterior, y los enviamos en paquetes, en perfiles, sin conformar los 2D, en ese caso podríamos transportar 3 viviendas en un camión. Por lo tanto, nuevamente, ahí reducimos mucho el impacto en los transportes en esa fase de suministro. Además, durante la fase de fabricación propia nuestra, es una fase muy poco intensiva en energía. Las máquinas perfiladoras consumen muy poca energía. Por lo tanto, es muy sencillo, con unas pocas placas solares, ser autosuficientes en el proceso sin tener que depender incluso de la red eléctrica. Por lo tanto, es muy fácil tener una emisión de CO2 prácticamente cero en el proceso de fabricación de las estructuras, y además de forma indirecta también ayuda en todo el proceso porque existe una poquísima dependencia de medios de elevación, tanto en fábrica como en suministro, en carga en descarga, como en obra, con medios de elevación. Dada la ligereza que veíamos antes, en todas esas fases del proceso, pues va a ayudar muchísimo en el que no tengamos que disponer de grúas de elevación durante mucho tiempo, ni siquiera muchas veces de ellos en muchos casos se puede prescindir de ellas en la mayoría de proyectos, y esto va a hacer que también se reduzca muchísimo las emisiones de CO2. Pues en general, y como más importante, os he comentado un poquito todo lo que quería trasladaros. Creo que queda bastante claro en cuanto a que los sistemas ligeros, que es lo que hoy nos ocupa, son sistemas que nos ayudan a mejorar los sistemas tradicionales y que forman parte del proceso de industrialización del sector para ayudar a ese camino. Y dentro de ello creo que he explicado bastante bien también que formamos suponemos una gran ayuda a la mejora del impacto ambiental durante todo el ciclo de vida de un edificio. Y nada, sin nada más me despido y muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Manuel, por tu presentación, y nada, ahora ya damos paso a don Diego Rodríguez para que pueda comenzar con su ponencia. Cuando quieras, Diego. Buenas tardes. Avísame si se me escucha. Creo que sí se me escucha, ¿no? Sí, se te escucha bien. Vale, perfecto. Bueno, nosotros somos Thermochip. En primer lugar, agradecer a la asociación la invitación a esta charla. Somos miembros fundadores de esta asociación, algo que nos enorgullece también. Y agradecer también a Stalar el compartir con nosotros esta charla.
Bueno, Manuel ha dicho cosas realmente interesantes sobre las que también me voy a apoyar y lo citaré varias veces. Y bueno, vamos a empezar un poco. He estructurado mi parte en tres cuestiones, ¿no? Una muy importante que tiene que ver con la industrialización es cómo dar el salto de construir con materiales a construir con componentes. En ese sentido, me voy a apoyar en Manuel porque veíamos esa imagen del camión en la que llegaban esos componentes que en realidad son componentes 2D, son paneles 2D de steel frame, y qué versatilidad tienen a la hora de enviarlo como componentes 2D, enviarlo como perfiles o enviarlo como bobinas según el proceso y el proyecto que vaya a haber ahí. Eso veremos más adelante que tiene un impacto muy alto en cuanto a la sostenibilidad y a la organización de cómo se construye. Por nuestra parte, el otro componente, junto con Estalar, en este caso Thermochip, sería la configuración de estos paneles. ¿Vale? Estos paneles se configuran mediante esos materiales que vemos ahí y permitiría configurar, según el tipo de proyecto, pues ese espesor de aislamiento que vamos a tener y esos materiales que van a componer la parte exterior y la parte interior del propio panel. Conceptualizar la construcción de esta manera lo que permite es pasar de sistemas tradicionales que tienen una alta, muy intensa mano de obra a sistemas en los que los componentes permiten que la construcción sea mucho más estandarizada por una parte, pero que sea también con un bajo impacto en mano de obra. Vemos todos los días noticias en las que la mano de obra empieza a ser una cuestión preocupante para el sector de la construcción. Está desapareciendo mano de obra y esto es muy importante para solventar este problema. Además de esto, todos estos sistemas permiten trabajar en entornos industriales, en entornos de fábrica, en los que se reduce de manera muy elevada el riesgo potencial de los riesgos laborales y se permite también la incorporación al mundo laboral de la mujer. Bueno, esto lo hemos visto ya hay algunos casos de éxito que también conocemos por las noticias. Bueno, construir por componentes implica llegar a construir a través de sistemas. Vale. Esto es muy importante, esto viene del libro de Off-Site Architecture, que es de Ryan Smith, y de lo que nos habla es de esto, ¿no? De que generalmente el producto de la construcción industrializada no va a ser un edificio terminado. El producto de la construcción industrializada va a ser un sistema de construcción. ¿Vale? Entendiendo que estos sistemas lo que permiten es generar un conjunto de partes, de reglas, de detalles que van a ser aplicables a muchos edificios y en diferentes lugares. Vale. Bueno, hasta ahí la parte de componentes. Quería dejar claro esto, es una pequeña introducción, pero otra parte importante con la que nos encontramos a la hora de trabajar con sistemas como el nuestro es cómo se justifica el código técnico de la edificación. Bueno, en un primer momento el código técnico, en el preámbulo que tiene el código técnico, nos deja muy claro que el código técnico establece una enorme novedad que se establece con un enfoque prestacional. Esto quiere decir que el objetivo del código técnico es delimitar esas prestaciones que va a tener el edificio. Esto lo especifica también en ese preámbulo, deja la puerta abierta a cualquier tipo de construcción innovadora. Vale, veremos ahora cómo se justifican los diferentes puntos. Bueno, en cuanto al documento de seguridad estructural, pues nos dice que tenemos que cumplir con una carga concéntrica de 7 kN. Bueno, esto lo cumplimos, es un ensayo que está tipificado y lo cumplimos con nuestras soluciones para forjados. Esto afectaría solo al forjado. Quería decir también que lo que traigo aquí no tenemos demasiado tiempo y lo traigo de una manera bastante sintética. Además de esto, el documento de seguridad estructural nos indica las cargas que vamos a tener que cumplir, las cargas uniformes que tiene que cumplir según el uso del edificio. Bueno, esto en nuestro documento de adecuación al uso está especificado para cada tipo de panel las cargas que puede soportar para este tipo de requisito. Son sobrecargas que son elevadamente, o sea, supera con creces el límite que nos pone la normativa. Además de esto, os decía que lo traigo de manera sintética porque además de esto, nuestros documentos de adecuación al uso, un documento de adecuación al uso implica
una certificación muy exigente en la que vamos a valorar otras cuestiones, como son la transitabilidad, la afluencia de la carga durante largos periodos de tiempo sobre el panel. Vale, entonces, en ese sentido, también cumplimos esos requisitos que van más allá de lo que pone el código técnico estrictamente en su normativa. Bueno, pasamos ahora al documento de seguridad antiincendio, ¿no? El documento de incendio. Bueno, vemos que cada vez nuestros edificios están más electrificados. Hablamos del coche eléctrico, de puntos de recarga del coche eléctrico, hablamos de autoconsumos de energía por solar fotovoltaica, y esto hace que nuestras instalaciones eléctricas sean cada vez pues, más complejas. ¿Vale? En este sentido, el código técnico nos dice que para aquellos espacios ocultos en los que contienen instalaciones susceptibles de generar un incendio o de propagar un incendio, tenemos que tener una reacción a fuego BS3 de 0. ¿Vale? En ese sentido, nosotros lo que hemos enseñado es todas nuestras soluciones para que en esas cámaras de aire que vemos entre la fachada y el trasdosado, entre el panel de fachada y el trasdosado, o entre los espacios que se generan en los falsos techos por los que es habitual que transcurran este tipo de instalaciones, permita cumplir un requisito de BS1 de 0 que también está por encima del BS3 de 0 que nos indica la normativa. La SI, además, tiene otra parte muy importante, que es la resistencia a fuego de la estructura. En concreto, esto está en el apartado SI 6. Y esto es fundamental en el caso en el que el steel frame se utiliza como la estructura principal del edificio. Comentaba antes Manuel que se podría utilizar como estructura principal del edificio, pero hay otros casos, por ejemplo, en edificios plurifamiliares de varias alturas, en lo que se utiliza simplemente para apoyar esa estructura de fachada. Vamos a hablar puntualmente de este caso en el que la estructura es la estructura principal del edificio. Aquí vemos un ejemplo de cómo esos paneles 2D se instalan de manera muy rápida y ya inmediatamente después se empezaría a colocar el panel. En este tipo de edificios, lo que nos van a pedir son estos requisitos, ¿no? Una resistencia estructural de 30 minutos, de 60 o de 90, dependiendo del uso que vaya a tener el edificio. Y a partir de 28 metros, una resistencia estructural de 90 o de 120 minutos. Habitualmente, esto en estructuras de acero laminado en caliente, se realiza esta protección al fuego mediante el cálculo del factor de forma o la masividad que tenga el perfil. Vale. Ya es habitual ver en varios catálogos de fabricantes de placas o de sistemas de protección a fuego mediante tableros, cómo a través de esa masividad entramos en unas tablas que nos van a dar un resultado para esa protección a fuego. Pero ¿qué pasa con el steel frame? Bueno, el steel frame, como comentaba Manuel, es extremadamente ligero y tiene una masividad extremadamente fina. ¿Vale? En este sentido, lo que hemos hecho nosotros, hemos analizado una configuración con steel frame y con nuestro sistema, tanto de falso techo como de trasdosado y panel de forjado y de fachada, y las hemos sometido a un ensayo a fuego que va a estar en carga. ¿Vale? Y nos ha dado un resultado de RI 90, superando las expectativas de cualquier edificio, de cualquier tipo de uso para estos usos que vemos, o sea, superando el RI 90, y un uso para forjado, para celosías de steel frame, también en carga, de RI 120. Vale. Esto, como os decía, lo hemos hecho en un laboratorio, en este caso Safety, y lo hemos hecho, es muy importante esto, en carga. Vale. Lo hemos hecho en carga con 1 kN por metro lineal para esa composición de cerramiento vertical y con una sobrecarga de 3.300 kilos de la probeta, que era unos 280 kilos metro cuadrado, para el tema del forjado. Es muy importante señalar esto, porque no es lo mismo, no hubiera sido lo mismo analizarlo con carga que analizarlo sin que esté en su situación real este cerramiento. Vale. Entonces, en este sentido, cumpliríamos con los requisitos de cualquier estructura de steel frame, ya os repito, en la que fuera la estructura principal ese steel frame. Bueno, pasamos al documento de HS. Como os decía, pasaremos por encima de varios documentos, pero bueno, de manera muy sintética os traigo aquí este. Aquí hay un dato curioso, es que este documento de salubridad nos indica que para cualquier fachada y para cualquier grado de impermeabilidad que tenga esta fachada, todos los cerramientos van a tener que ser o bien C1, como vemos aquí,
o bien C2. Y nos indica este documento, en el propio documento HS, vemos que C1 es o medio pie de ladrillo cerámico o 12 centímetros de bloque cerámico de hormigón o piedra natural. ¿Vale? Y para el caso de C2 estaríamos hablando de un pie de ladrillo cerámico o 24 centímetros de bloque cerámico, bloque de hormigón o piedra natural. Es una pregunta muy habitual que nos llega al departamento técnico de Thermochip. ¿Cómo justificamos ese C1 o ese C2 cuando estamos trabajando con paneles multicapa ligeros, como es nuestro caso? Vale, en este sentido tendríamos que irnos al catálogo de elementos constructivos del Código Técnico de la Edificación. Es un documento que está aparte y en el que nos dice que un R3, por ejemplo, podría ser cualquier sistema de paneles prefabricados con las juntas estancas. ¿Vale? Un R3', que sería equivalente a R3. Y un C1' sería cualquier elemento ligero de cerramiento con las siguientes características. Una compatibilidad de sus movimientos debido a las acciones o influencias previsibles y una permeabilidad al agua y al aire que proporcione la suficiente estanqueidad. Esta sería la manera de justificar un sistema de paneles ligeros en el código técnico. Bueno, siguiendo con otro documento, hablamos de la adecuación al ruido, ¿no? De la habitabilidad, la protección frente al ruido. En este sentido, el código técnico lo que nos traslada es directamente una opción simplificada en la que obedece a un tipo de construcción tradicional. ¿Vale? Y en el preámbulo también de este documento es en el que nos dice que la tabla de la opción simplificada no se aplica a forjados de madera ni a forjados mixtos de madera o hormigón. ¿Vale? Lo que deja claro es que la opción simplificada se utiliza para forjados de hormigón macizos o forjados mixtos de hormigón y chapa de acero. Todo lo que es la construcción ligera estaría al margen de esta opción simplificada y tendría que calcularse de otra manera. En ese sentido, lo que hemos hecho en Thermochip es otra vez, igual que comentábamos el tema del fuego, hacer unos análisis en laboratorio. ¿Vale? Para ello tenemos análisis en laboratorio que analizan nuestras soluciones de forjado. Aquí vemos una, pero tenemos varias que han sido analizadas y nos va a dar un resultado para el aislamiento a ruido e impacto, pero también para el aislamiento a ruido aéreo. ¿Vale? Lo mismo hemos hecho para las fachadas. En este caso, las fachadas no tendrían ese requisito de aislamiento a ruido e impacto y nos quedaríamos con el aislamiento a ruido aéreo. De alguna manera, lo que hacemos así es garantizar las prestaciones acústicas que van a tener nuestros componentes de toda la envolvente. ¿Vale? Y con estas prestaciones, como veíamos al principio en la introducción, se garantiza que se está cumpliendo el código técnico. Bueno, además de esto, existen otro tipo de soluciones y en base a estos ensayos que hemos obtenido, se pueden calcular a través de una ingeniería cómo serían estos cerramientos pues con otro tipo de configuraciones. ¿Vale? Esto también nos permite tener una certidumbre en cuanto a configuraciones o variaciones de las configuraciones que vaya a tener pues, este espesor de aislamiento o complementos como esta lana mineral que vemos en la fachada. Bueno, ¿cómo afectan los métodos modernos constructivos al impacto ambiental de la edificación? Bueno, en este sentido, a mí me gusta recapitular un poco, ¿no? O sea, intentar ver qué ha sido la construcción tradicional y qué implica los nuevos métodos constructivos o la nueva construcción que se está realizando. Habitualmente, con la construcción tradicional, vemos que aproximadamente el 75% de la energía que se consumía en el ciclo de vida del edificio, en la vida completa del edificio, se centraba en la fase de uso, fundamentalmente en el consumo de calefacción y refrigeración. Eran edificios que estaban pues, aislados de manera muy precaria y en las que básicamente la energía que se consumía se producía en esta fase de uso que os comentaba. ¿Qué sucede cuando hacemos edificios de consumo casi nulo o edificios de alta eficiencia energética? Pues que vemos que el consumo en la fase de uso se reduce al 40%, a veces al 30% o incluso menos, y el otro 60% de la energía que se consume en el ciclo de vida se centra en el producto, en la fabricación de los productos, en la construcción y también en la fase de fin de ciclo de vida. En cuanto a producto, lo que es el producto, esa fabricación,
lo que se pueden hacer son unas declaraciones ambientales de producto. Bien, estas declaraciones ambientales de producto implican analizar el impacto ambiental que tiene hasta que los productos salen de la fábrica. ¿Vale? Esto es muy importante porque nos va a permitir tener el control de qué energía y qué emisiones hemos producido o tiene embebida este producto hasta que sale de la fábrica. Pero empieza a cobrar más importancia y cada vez es más importante qué sucede en la fase de construcción. Nos hablaba antes Manuel, por ejemplo, de la ligereza, ¿no? ¿Qué implica la ligereza en la fase de construcción? Bueno, pues nos va a implicar que tengamos unos cimientos pues mucho más livianos, con menos material, con menos energía embebida. Y esto viene de una manera indirecta a las declaraciones ambientales de producto. Va totalmente asociado a una construcción ligera. Eso sería, por ejemplo, una de las ventajas. ¿Qué otras ventajas tiene la construcción? Bueno, desde Stalar, nos decía Manuel también, pues que se transportan bobinas que van en ese transporte, pero que se transportan también esos paneles en 2D, que ya vienen premontados. Y eso hace que se acorte mucho el tiempo de construcción, reduciendo también las emisiones en ese proceso de construcción. Otra parte fundamental, que también se comentaba, era el tema de cómo se construye, ¿no? Que se construye sin errores. Bueno, pues para ello es fundamental trabajar de manera colaborativa. ¿Vale? Nosotros es habitual que con el arquitecto, con el promotor, con el constructor y también con Stalar colaboremos con diferentes programas en modelado 3D a través de plataformas como Vincolab que nos permiten una cosa muy importante, que es construir el edificio de manera virtual. El trasladar esa incertidumbre de la obra a fases previas de proyecto es lo que permite que luego se construya de una manera pues, totalmente ágil y que todos esos problemas que se solían encontrar en la construcción tradicional en el proceso de obra se hayan detectado previamente y ya se hayan solucionado previamente. Bueno, como os podéis imaginar, todo este proceso tiene un impacto enorme tanto en plazos de ejecución como en cuestiones financieras para la promoción, pero esto repercute obviamente en un tema de sostenibilidad, o sea, repercute finalmente en que los edificios sean más sostenibles. Por último también, y para terminar ya, para dejar tiempo, la última fase del ciclo de vida nos permite reutilizar esos componentes que comentaba en la primera fase de mi charla como componentes que sean reutilizados en el futuro.